Se nos pide resolver la ecuación diferencial de y de x menos y sobre x es igual a x al cuadrado. Esta ecuación diferencial no pertenece a los tipos de ecuaciones diferenciales que hemos visto en los ejemplos anteriores, pero su fórmula general se puede escribir como dy de x más una función p que depende de x, que va a ser el coeficiente de la variable y, es igual a la función independiente, a la función f en x. Para entender la solución de este tipo de ejercicios, de este tipo de problemas o de este tipo de ecuaciones diferenciales, vamos a primeramente escribir la solución general y como una suma de dos funciones y, una que le vamos a llamar y sub h, que después van a ver por qué le llamo y sub h, más otra y que le voy a llamar y nh. Por lo tanto, para que esta expresión sea solución de esta ecuación diferencial, tenemos que tomar la derivada. La derivada de y con respecto a x, que no es más que la derivada de yh con respecto a x, más la derivada de y nh con respecto a x. Ahora bien, sustituyendo estas dos expresiones en la ecuación diferencial, obtenemos que dy de x es dy h de x más dy nh de x más p en x, que multiplica a y, que es p en x por yh, más p en x por ynh, y eso tiene que ser igual a la función f en x. Ahora vamos a agrupar lo que en este mismo miembro todo lo que tiene h y lo que tiene ynh. Sería lo que tiene yh primero sería dy h de x, y la otra que tiene yh es este término, por lo tanto sería más p en x yh. Y ahora vamos a agrupar las que tienen ynh, sería más derivada de ynh sobre, es decir, derivada de ynh con respecto a x, más p en x ynh, y eso tiene que ser igual a f en x. Ahora bien, vamos a poner una condición a esta ecuación diferencial escrita de esta forma. Vamos a buscar ynh de forma tal de que su ecuación, es decir, su parte, es decir, dy nh con respecto a x más p en x ynh sea igual a la misma función f en x, es decir, sea igual a f en x. Si eso ocurre, es decir, si esto ocurre, si esta ecuación diferencial se cumple, entonces podemos quitar esta parte, es decir, que es esta misma parte, y poner solo f en x. Sería diferencial, derivada de yh sobre dx más p en x yh más toda esa expresión que es f en x va a ser igual a f en x. Por lo tanto, f en x está en ambos miembros de la igualdad y con el mismo signo, por lo tanto ellas se simplifican, y quedaría que si ynh cumple esta ecuación diferencial, entonces para hacer solución ynh más yh de esta ecuación diferencial, yh tiene que cumplir esta ecuación diferencial de yh de x más p en x por yh tiene que ser igual a 0. Y esta sería nuestra segunda ecuación diferencial. Así, h significa que es ecuación homogénea, es decir, ecuación que no tiene este término que solo depende de la variable x, y ynh significa no homogénea, que es la función cuya solución, es decir, que está igualada a f en x. Es decir, una está igualada a f en x y la otra está igualada a 0. Primeramente vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es más sencilla, es decir, la derivada de yh, la derivada del homogéneo con respecto a x, más p en x por la función homogénea, tiene que ser igual a 0. Ahora bien, para resolver esta ecuación diferencial, vamos a pasar este término para el otro miembro,
sería dy del homogéneo con respecto a x es igual a menos p en x y del homogéneo, ya que este pasa con el signo cambiado, y ahora vamos a dividir entre y el homogéneo y vamos a multiplicar por el de x. Por lo tanto obtenemos diferencial de y del homogéneo sobre y del homogéneo es igual a menos p en x por el de x, y ya está en variables separadas, por lo tanto podemos realizar la integración. Sería la integral del diferencial de y del homogéneo sobre y del homogéneo es igual a menos, vamos a sacar el menos fuera de la integral de p en x de x, y como vemos que aquí vamos a obtener logaritmo, entonces vamos a poner la constante nueva como en forma logarítmica, es decir, en forma de logaritmo de la constante. Por lo tanto, esta primera integral da logaritmo natural del módulo de la y del homogéneo, es igual, esta integral no podemos calcularla porque no sabemos qué forma tiene p con respecto a x, por lo tanto se queda como integral de p con respecto a x de x más logaritmo natural de la constante de integración. Así, pasando el logaritmo para el otro miembro como función exponencial, obtenemos que el módulo de la solución del homogéneo va a ser igual a e a la menos integral de p en x de x más logaritmo natural de esa constante. Ahora, aplicando propiedades de la potencia en este miembro, obtenemos que el módulo de la solución del homogéneo va a ser igual a e a la logaritmo natural de c, sería este término de la potencia, multiplicándose por e a este término de la potencia, es decir, a menos integral de p en x de x, y que por propiedades de la potencia e al logaritmo natural de c no es más que el argumento c, es decir, c e a la menos integral de p en x de x. Ahora bien, analicemos la similitud de estas dos ecuaciones. La única diferencia que ellas presentan es que una está igualada a 0 y otra está igualada a f en x. A Lagrange se le ocurrió entonces decir, bueno, ok, si esta ecuación para cuando está igualada a 0 da que la solución viene con una constante, quiere decir que puede ser que cuando aquí en este miembro no aparezca 0, es decir, aparezca f en x, ya aquí no aparezca una constante, sino aparezca una función. Ahora bien, si AC, que aquí en esta expresión solo puede tomar valores positivos, hacemos que tome valores positivos y negativos, entonces podemos quitar de esta expresión el módulo de la solución homogénea y ya sería la solución del homogéneo sin el módulo. Así, según la idea de Lagrange, podemos poner que la solución del no homogéneo, que es esta ecuación diferencial, es decir, de la solución de esta ecuación diferencial que es para determinar la solución del no homogéneo, es igual a una variable c, ya no sería una constante, sería una variable c que depende de x por e a la menos integral de p en x de x. Ahora hay que hacer cumplir a esta función, hay que hacerla cumplir con la ecuación diferencial, por lo tanto hay que derivar con respecto a x. Sería la derivada de y no homogéneo con respecto a x va a ser igual a la derivada de un producto de dos funciones, sería la derivada del primero con respecto a x, sería dc de x por el segundo, por e a la menos integral px de x, más el primero por la derivada del segundo, que sería la derivada de una exponencial, es ella misma, por lo tanto sería e a la menos integral de px de x por la derivada por el diferencial de lo que se encuentra en el exponente, sería el diferencial de menos px de x es menos px, sería menos px por la variable c. Entonces, sustituyendo estas dos expresiones en esta ecuación diferencial, obtenemos que la derivada de y del no homogéneo con respecto a x es, ya la calculamos, es dc de x,
que le vamos a llamar C', e a la menos integral px dx menos c, que es este término, p en x e a la menos integral de p en x dx más p en x y del no homogéneo, es decir, más p en x por y del no homogéneo, que lo tenemos calculado aquí, que sería c e a la menos integral de p en x dx, tiene que ser igual a f en x. Tiene que ser igual a f en x. Por lo tanto, si se fijan bien, este término es exactamente igual a este, pero tiene el signo cambiado. Por lo tanto, este término se simplifica completamente con esto. Si eso no ocurre, quiere decir que la solución que habían obtenido del homogéneo no se encuentra bien, es decir, no está mal. Está mal. Porque aquí, como no se derivó la constante, no se derivó c, entonces quiere decir que puede pasar como si fuera una función sin derivar, es decir, es una función sin derivar. Por lo tanto, ella fue solución de este sistema homogéneo. Por lo tanto, si ella fue solución de esto, es decir, ella fue igualada a cero, quiere decir que estas dos expresiones, que es exactamente esta, es decir, que tiene que cumplir exactamente con esta ecuación diferencial, no puede aparecer en la solución para la ecuación no homogénea. Por lo tanto, si esto no ocurre, es una forma de comprobar si la solución del homogéneo estaba bien o está mal. Entonces, si estas dos se cancelan, quedaría que C' e a la menos integral de p en x d en x tiene que ser igual a f en x. Ahora, pasando este factor para el otro miembro dividiendo, quedaría que dc de x, que es C', es igual a f en x, e a la menos, es decir, este factor pasa dividiendo, pero es lo mismo que si le quitamos el signo menos a su exponente, es decir, quedaría como e a la integral de p en x dx. Ahora bien, pasando el dx para este miembro, ya toda esta función de aquí sale una función que solo depende de x, es decir, la integral de x de una función de x con respecto a x sale de ahí como resultado siempre una función de x. Por lo tanto, todo este término es una función de x. Por lo tanto, podemos pasar el de x para acá, para el otro miembro, multiplicando, y se obtiene que el diferencial de c es f en x e a la integral de p en x dx. Y ahora podemos integrar ambos miembros, por lo tanto, c va a ser igual, es decir, la integral del dc es c, y la integral quedaría de nuevo en este miembro, la integral de f en x e a la integral de p en x dx más una nueva constante que le voy a llamar c barra, que salió de la integración. Así, sustituyendo esta constante en la y del no homogéneo, obtenemos que la y del no homogéneo tiene que ser igual a c, que es la integral de f en x, es decir, c, mírenlo aquí, e a la integral de p en x dx más una c barra, y todo eso se multiplica, por e a la menos integral de p en x dx. Ahora bien, como la solución general de este problema es la suma de la solución del homogéneo con el no homogéneo, entonces obtenemos que y, que es esa solución general, va a ser igual a y del homogéneo que tuvimos, que es c e a la menos p e a la menos integral c e a la menos integral de p en x dx más, y ahora sería la solución del no homogéneo, es decir, más la solución del no homogéneo, que vamos a aplicar aquí distributiva. Antes sería c barra por e a la menos integral, sería c barra e a la menos integral de p en x dx más, y ahora la multiplicación de este factor por este otro término sería e a la menos integral de p en x dx por la integral de f en x e a la integral de p en x dx. Ahora bien, estos dos factores se pueden unir y se puede formar una nueva constante que va a ser c más c barra. Entonces sería, llamando c más c barra c tilde, entonces sería c tilde e a la menos integral de p en x dx más este otro término sería más
e a la menos integral de p en x, d en x, integral de f en x, e a la integral de p en x, aquí falta un dx, p en x dx, por el dx. En todos estos factores faltó el dx de la primera integral. Sería aquí integral de dx, integral de dx, y aquí faltó poner el dx. Esta es la expresión cuya solución, es decir, esta es la expresión de la solución de una ecuación diferencial de este tipo. Ahora bien, pueden haber dos formas de resolver, es decir, ustedes pueden aprenderse esta expresión y realizar cada una de las iteraciones, pero eso requerirá que ustedes se tienen que aprender de memoria esa expresión compleja. Yo prefiero, para resolver este tipo de ecuación diferencial, realizar los métodos, realizar un método que es una simplificación de todo lo que hemos visto, el cual consiste en lo siguiente. Vamos a primero resolver la homogénea, por lo tanto vamos a quitar este término que solo depende de x. Es decir, tienen que identificar exactamente cuáles son los términos que dependen de dy de x, de y, y eso ponerlo en el miembro derecho, en el miembro izquierdo, y los términos que contengan solo x se quedan en el miembro derecho. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es resolver la homogénea, es decir, una que no tenga x al cuadrado. Sería la solución del homogéneo, sería y de x menos y sobre x es igual a 0. Esta es la solución, esta es la ecuación homogénea. Por lo tanto, vamos a resolverla, vamos a llevar la variable separada. Por lo tanto, vamos a pasar de este miembro, es decir, de este miembro vamos a pasar al otro miembro y sobre x. Entonces tenemos que dy de x es igual a y sobre x, pasando para el otro miembro cambiando el signo. Y ahora vamos a pasar el de x para este miembro y el y vamos a pasarlo dividiendo para el otro. Sería dy sobre y es igual al dx sobre x. Integrando ahora ambos miembros, obtenemos integral del dy sobre y es igual a integral del dx sobre x. Y como sabemos que de estas integrales siempre sale el logaritmo, vamos a poner también el logaritmo natural de la constante. Es decir, vamos a escribir la constante con la función logarítmica. Por lo tanto, esta integral da logaritmo del módulo de y es igual al logaritmo del módulo de x más el logaritmo de esta constante que sabemos que tiene que ser mayor que 0. Ahora, pasando para este miembro el logaritmo como exponencial, quedaría que el módulo de y es igual al logaritmo natural de todo, el logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo. Que por propiedades de la potencia podemos escribir este miembro como e a la logaritmo natural de c por e a la logaritmo natural del módulo de x. Y e a la logaritmo natural de c no es más que c, y e al logaritmo natural de x no es más que el módulo de x. Si ahora dejamos que c tome valores positivos y negativos, entonces podemos quitar el módulo y la solución del homogéneo vendría dada como c por x. Ahora bien, esta es la solución del homogéneo. Esta es la solución del homogéneo. Una vez obtenida la solución del homogéneo, entonces vamos a hacer la variación de la constante para resolver el problema no homogéneo. Para ello vamos a derivar y con respecto a x, que sería la derivada de esa y homogénea, va a ser la derivada de la primera función por la segunda. La derivada de c es dc de x, porque no sabemos qué expresión tiene con respecto a x, por x, más el primero sin derivar, que es c, por la derivada del segundo, que es la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, sustituyendo esta expresión y esta expresión en la ecuación diferencial, obtenemos dc de x por x más c, es decir, el de y de x, menos y, que es c en x entre x, sería menos c, es igual a x al cuadrado. Estas c se simplifican, lo cual tiene que ocurrir lo cual nos indica que la solución del homogéneo está correcta, y entonces esta x se va a simplificar. Una vez que ya estas c se simplifican, esta x también se va a simplificar con una de las dos que se están multiplicando, obteniéndose que dc de x es igual a x. Pasando el de x ahora para el otro miembro multiplicando, obtenemos que el dc es igual a x de x, y si integramos
ambos miembros, obtenemos que la integral del DC es C es igual a la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, más una constante C tilde diferente a la constante inicial, que es esta constante ya no era tan constante, es decir, dependía de la variable x, y esta ya no depende de la variable x. Ahora, sustituyendo esta expresión de la función sin x en la solución homogénea, obtenemos que y, que es la solución general, va a ser igual a c por x, es decir, toda esta expresión por x sería c tilde por x más x al cuadrado sobre 2 por x es x al cubo sobre 2, siendo esta expresión la solución de la ecuación diferencial que nos pedían calcular.